también tenga otra lectura. También es posible, sin embargo, nunca han podido hacer una relación de qué las trajo acá, por qué terminaron de caer aquí. Porque justo en esa comunidad. Porque eso es lo otro. El tornado, para que siga existiendo, tiene que tener un común denominador de los cielos nublados para que se desplace, que haya una acción o clima de tormenta del lugar donde partió hasta donde llegó, ¿por cierto? O sea, nos vemos un tornado en un día soleado de Reñaca, o sea, no anda así como voy a pito de nada, pues tiene que estar acompañado de, obviamente, de nubosidad, lluvia y todo lo demás. Bien, entonces, cuando estos tipos que van al trabajo a las 7 de la mañana y hay un lindo sol que recién se asoma por la cordillera y empiezan a llover rana, ¿de dónde salieron? Nadie tiene la menor idea. ¿Cachai? O sea, realmente una cosa curiosa. De hecho, acordándome, eran sobre los manifiestos de la naturaleza, que el libro El Retorno de los Brujos, porque hoy día estamos viendo este libro de cabecera que por más de 4 décadas sigue funcionando como la forma de lectura de iniciática, de iniciación con que usted que le interesa estos temas aprende la cantidad de cosas raras que han pasado en el mundo. Es que una vez un pastor en la alta montaña, en Suiza, cae un rayo así. Y sabéis que mató solo a las ovejas negras. Que es súper curioso porque fue a ver y están todas las ovejas negras, patas para arriba, y todas las blancas están así como acurrucadas en un sector, digamos, de la propiedad de este hombre. Son cosas extrañas que pasan, que a veces es simple casualidad, a veces la ciencia nos ha dado más que responsables y contundentes explicaciones de por qué ciertos colores atraen ciertos fenómenos, etcétera, etcétera, pero a veces, como lo que estamos viendo, el signo de interrogación es tan gigante que prácticamente, como decía Charles Fort hoy, el libro de los condenados, tenemos que dejarla ahí porque no hay nada que se pueda decir. Pero atención, otro sector, seguimos avanzando en las páginas de este libro de más de 400 páginas, llamada El Retorno de los Brujos, que se puede conseguir en edición. Mira, como ya pasaron los derechos de autor, lo digo sin asco, lo puede encontrar así de fácil, lo googlea, le pone El Retorno de los Brujos.pdf y lo descarga y lo puede leer en su tablet, teléfono inteligente o lo que sea, o computador, ¿ok? Pues bien. Fíjate que otro capítulo en particular habla sobre lo que los norteamericanos tienen una palabra para esto, sí, se llama serendipity, que es como el nivel de acción de fuerzas comunales mentales que provocan extraños grados de casualidades en la historia. Como que la historia se repite y es como que crea vínculos de casualidades tan extraordinarias como la siguiente. Por ejemplo, el caso del Titanic. Hubo una novela, déjame entender bien, esto fue escrito en el año 1897. Un hombre, de repente dice el escritor, que sin tener obras previas, decide de repente escribir una novela que él sabe que la va a romper. Una novela de ciencia ficción, por ponerle un nombre, de un drama humano que llamaría la atención de toda la prensa. Obviamente todo esto nace de su imaginación, de un tipo que se despierta en la noche y hace una historia que se llama Frutility, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste? El hombre que ya ha avanzado tanto en su tecnología, en sus medios de transporte, decide hacer el barco más grande del mundo. Pero ojo, no fue pensado para la armada, no fue pensado esto para las glorias navales de un país, etcétera, etcétera, sino que derechamente era un barco crucero transatlántico de pasajeros. Tan grande este barco, escribía obviamente en su novela, que se le ocurrió a las 3 de la mañana, se despertó y no pudo más que hacer escribir, este hombre que no se ganaba la vida de otra cosa, que dice que de alguna manera, así como la Torre de Babel, ofendió a Dios, digamos, por la arrogancia de que no le iba a pasar nada. ¿Qué es lo que ocurre? Hace un viaje desde Europa, ¿cierto? Zarpa ahí, con rumbo a Norteamérica, y obviamente se va por el lado de los polos, ¿cierto? Donde viene al norte. Viene al norte para dar una vuelta así como bien. ¿Y qué es lo que pasa? Choca contra un iceberg, se parten dos y mueren esta cantidad de personas, se salvan estas otras poquitas y finalmente la gran mayoría muere congelado. Pasan los años y finalmente, más de una década más tarde en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Lo del Titanic. ¿Cómo se llamaba el barco de la novela? Titán. Así se llama. Entonces, o sea, uno dice,
los nombres del capitán del barco coinciden. Están dados vuelta los apellidos nomás, el contramaestre también, el número de pasajeros que murieron, cuáles eran las características, digamos, de este barco, que era un transatlántico, cuál fue la ruta que tomó. Este tipo no tenía idea de cartas de navegación, nada. El tipo... él de hoy escribió. Claro, es como que está inspirado. Él de repente... Como los artistas. Claro, despertó a mitad de la noche. De un minuto a otro. Solo que ni siquiera era artista este tipo, que de repente era un panadero que todos los días iba a amasar la harina, toda la cuestión, y de repente dice, tengo que escribir este libro que la va a romper. Que todo esto ni la rompió. Que por eso, digamos, probablemente el mensaje nunca llegó efectivamente y nunca hizo las relaciones. Pero cuando Mucha gente desconocía este libro porque claro, no tuvo mucho éxito. Exacto, era así como fome la cuestión. Así, aparte que seguramente la editorial no le dieron mucha pelota ya que él no tenía un currículum como escritor. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Finalmente las cosas suceden casi a pie juntilla, a la pata de cómo lo escribió este hombre, cuya novela se llama Fertility, en donde se acerca mucho en el nombre del barco, Titán con Titanic. Y luego, obviamente, los nombres de los capitanes, también el número de pasajeros que mueren, cuál es la ruta que toma, y obviamente que el choque con el aire y que finalmente se parte el barco en dos y todo lo demás. Cosas así no había pasado nunca, pero un hombre lo vio, decidió plasmarlo en una novela y más de una década más tarde termina ocurriendo, pero es casi como si lo hubieran elegido para unas advertencias. Atención. De hecho la cantidad de botes salvavidas también, 24 botes salvavidas tenía la novela, 20 tenía el barco, el Titanic original, y puso por ahí, hacía hasta los más fanáticos de esta teoría, dicen así, pero ojo, eran 24, lo que pasa es que 4 no alcanzó a terminar, como tenían que obviamente zarpar luego, se quedaron, digamos, en tierra. Número de hélices del barco, porque este barco lo tuvo que inventar, un barco así no existía. De hecho el Titanic fue toda una proeza de la ingeniería del momento. Exactamente, de marítima en aquel entonces. El lugar de embarque, ¿saben de dónde partió el Titanic? Del puerto de Southampton. Ahora, ¿saben dónde partió Titán, el barco de la novela? En el puerto de Southampton. Que acá, en el año 1897 fue escrita la novela, una década y años más tarde fue cuando sucedió la tragedia del Titanic. Todo esto, eso sí que aquí puede que haya una diferencia. El barco, el Titanic, medía 269 metros, es grandote, y 3 hélices. ¿Sabe cuánto eso sí tenía el Titán? 269 metros y 3 hélices, que se sepa. Exacto, igual, a la pata. No, pero tal cual. Entonces, digamos, el libro está ahí, se puede descargar también. Y el hecho, coincidencia el libro, maravilloso, que es El Retorno de los Brujos, que es de donde extrae toda esta historia. Estamos viendo 3, 4 historias de más de 200. Habla sobre unos monjes del Tíbet que trataron de descubrir el nombre de Dios, una historia maravillosa. Es como yo lo leía cuando chico, así como... El Retorno de los Brujos recoge ciertas coincidencias sospechosas en la historia. Es el capítulo de las coincidencias. En los últimos, no sé, 100, 200 años, que deja para pensar, ¿coincidencia? ¿O aquí hay algo, hay un mensaje? O hay premonición, que es una palabra que este libro fue la primera vez que lo expone. Existen tragedias tan grandes que ese oleaje, que es como la teoría de los viajes en el tiempo, hay sucesos tan importantes que todo esto ya sucedió, que llegan como ondas hacia el pasado y que alguien las capta porque si el cerebro fuera como casi como un receptor radial, termina, digamos, entendiendo este dolor colectivo y termina plasmándolo. Que muchos de los psíquicos que hemos tenido ahí, de los buenos, de los verdaderos, dicen que funciona así. Dicen que hay una cantidad de información pasado, presente y futuro dando vueltas y ellos cuando se concentran captan algunos de estos hechos y lo plasman. Como Parravicini, que podía ver el futuro, Nostradamus, dicen que pasa al mismo tiempo. O sea, no es que adivinen a partir de lo que está pasando ahora lo que va a suceder, sino en la teoría que ellos exponen, es que ya todo pasó. Ellos lo que hacen es simplemente recoger estos oleajes donde hay tragedias mundiales y que obviamente ese dolor viaja a través del tiempo y algunas personas son capaces de captarlo. ¿Ve? Ahora, vamos a ir a algo que a Estados Unidos le duele en el alma, que es el asesinato de 2 presidentes, que es JF Kennedy y mucho antes atrás Abraham Lincoln. Bueno, antes de ir a ese tema, quiero explicar algo que muy poca gente sabe, pero también es historia irrefutable, está ahí.
Abraham Lincoln en más de algún momento lo contó y a no dudarlo, de uno de los más maravillosos presidentes que ha tenido la humanidad, aquel que abolió la esclavitud, ¿cierto? Generó la guerra de secesión y que se fue con el cine, se vio a Abraham Lincoln, cazador de vampiros, que decían que era tan bacán que cuando no estaba siendo presidente salía a cazar monstruos. Claro. Ya, pero eso es la ficción, obviamente. Bueno, Abraham Lincoln, esto lo sabe muy poca gente, hay poca literatura que se hace cargo de esto, pero él mismo lo reconoce. Tú sabes que existía, vámonos un poco más acá, existía una casa en el campo, estaban ciertos colonos, estaba un marido joven que estaba tratando de ganarse la vida haciendo agricultura en un terreno no del todo fértil como él hubiera querido, y estaba su esposa aún más joven, embarazada del primer hijo de este matrimonio. Como ellos lograron, con poca platita, comprar una gran cantidad de terreno lejos del pueblo, porque por eso se lo dejaron barato y pudieron adquirir esto, aperraban y con el caballo y la carretita que tenían que ir a comprar víveres y todo al pueblo. La esposa, que estaba embarazada y llevaba 7 meses, había tenido ciertas complicaciones, por lo que el doctor del pueblo, no había enfermera, iba a visitarlos por lo menos una vez cada 2 semanas para asistir el problema de esta mujer colona, ¿cierto?, que estaba teniendo problemas con su primera guaguita. ¿Qué es lo que pasa? Estoy hablando historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre se va al pueblo, ¿cierto? Y de repente la mujer a los 7 meses comienza a sentir dolores de contracción de parto. El niño, al parecer, venía, así como 7 vecinos, venía adelantado, y ella, ya que había tenido hemorragia y todo, estaba débil para agarrar, en el caso de que tuvieran un segundo caballo, y irse, imagínate, ir trotando con la guagua, olvídate, probablemente podría ser un aborto espontáneo ahí. ¿Qué es lo que pasa? De repente, cuando ella comienza a botar sangre, rompe la fuente, y comienza tratando así de esperar que su marido llegue, porque no tiene a quien pedirle, no hay nadie a kilómetros, tocan la puerta, como nadie contesta porque ella pensaba que su marido empieza a gritar el nombre de su esposo, de una sola patada entra un médico y una enfermera, que nunca habían visto, que nunca jamás fueron reconocidos como el pueblo. Sin hacer preguntas la toman, la ponen en la cama, la asisten, logran sacarle el bebé, lo cuidan, lo limpian, la enfermera que está atenta a todas las señales, no tiene ninguna comunicación con la mujer, solo le están diciendo respire, respire, haga... Así, le sacan la guaguita, le explican que nació prematuramente, que tiene que tener estos cuidados, esto la cuestión y todo lo demás. Se van despidiendo, muchas gracias, y él le dice, oiga, ¿quién lo fue a buscar? Mi marido, todo lo demás. Ellos no responden, y le dice, señora, de nada. Me parece bien que está agradecido a nosotros, pero a cambio de esto, porque ella decía no tengo nada que darle, mi marido cuando llegue le regala una vaca, solo le quiero pedir un favor, le dice al doctor, su hijo se tiene que llamar Abraham. Ese es el nacimiento de Abraham Lincoln. Cáchate qué raro. Y se fueron, llegó el marido, que dice, ¿qué está guagua? No sé, el doctor, menos mal que no sé, yo no tenía idea, yo vengo llegando. El doctor no era del pueblo, nunca nadie sabe de dónde salió, pero así nació este gran hombre, imagínate, o sea... Más raro, increíble. Ahora, ahí están viendo 2 grandes presidentes de Norteamérica. El de la derecha más infiel en todo caso, pero bueno, da lo mismo. Era un buen presidente, quería evitar la guerra. Ese hombre maravilloso que abolió la esclavitud, que él consideró que todos los hombres eran iguales, que fomentó la cultura. ¿El padre de la patria para los norteamericanos? Absolutamente, es verdadero, si el otro no me da desgracia hablar. Bueno, este hombre, fíjate que el nivel de... O sea, ya le acabo de contar lo extraordinario de lo hecho de su nacimiento. El nivel de coincidencia con el último gran presidente que estuvo en Estados Unidos después de toda la manga de desgraciados que han seguido de aquí en adelante, incluido el actual, fíjense que tiene una cantidad de vínculos misteriosos e históricos para no creerlo.